¿Qué tal, amigos? Cercanos a Catoma-Incio, estamos por la autopista Javier Prado yendo hacia la Sierra de Lima. El lugar que vamos a visitar es las Cataratas de Surco, un lugar de naturaleza viva y también para los amantes de la caminata. Así que estamos yendo. Esta mañana partimos temprano rumbo a la avenida Ramiro Priale, tomando el desvío por la carretera central. Al llegar a los 800 metros sobre nivel del mar, pasamos al famoso distrito de Chosica, con sus centros recreativos y terminales de colectivos para viajar por diversos puntos de Huarochirí. A partir del desvío, que está a la altura de Santa Eulalia, pasamos por las localidades de Santa Cruz de Pocachacra y San Bartolomé. Además de pasar los 3 túneles, después de pasar por el caserío de Zongos, por fin llegamos a nuestro destino del día. ¿Qué tal, amigos? Estamos en San Jerónimo de Surco. Esto ya huele a sierra. El día de hoy vamos a tomar un breve desayuno y después comenzaremos una caminata. ¡Vamos, Atuchi! Este sitio está a 2018 metros sobre el nivel del mar. Tiene una bonita plaza principal, ya de veras, con su iglesia matriz que data del año 1836, su imponente campanario colonial y la fuente de bronce. Luego de tomar un rico desayuno, la señora Sebastiana nos cuenta su opinión acerca de este pueblo. Estamos empezando bien y esperemos terminar muy bien. Nos han dicho que nos vamos a ir a una catarata y me imagino que debe ser espectacular. Acabamos de tomar un desayunito bien rico, me tocó un chicharroncito con café y estaba muy bueno. Ya con la barriga llena y corazón contento, iniciamos la caminata con los masillais de aventuras limeñas hacia la catarata de Cuchimachay. Para ello, tenemos que seguir esas flechas, andando, pero eso sí, no hay que recoger frutas ajenas porque pertenecen a estas propiedades privadas. También, pisar con mucho cuidado por las pendientes de terracería y caminos angostos. No vayan a lastimarse sin querer que yendo. Quiere ella lejos, pues. Sí, de lejitos que se vea bonito. Mientras vamos caminando, les cuento que San Jerónimo de Surco se convirtió en uno de los lugares más visitados en los últimos años. Con esto ha incrementado el turismo y deportes de aventura, hasta las redes sociales.
cielos. Acá estamos. Después de ver el panorama, no me percaté que ya estamos muy cerca del objetivo. ¿Qué tal? Esto es la catarata de Cuchimachay. Es muy hermosa en la Sierra de Lima. Esto es para ustedes. ¡Qué preciosura! ¡Bonita eres, por Dios! La señora Sebastiana me dijo que el nombre de esta catarata podría decir Cueva de los Cerdos en quechua. Después de 2 horas de caminata, vamos a refrescarnos aquí, con el agua fresca. Y ahora anda buceando. Súper refrescante, llenas de energía positiva. Ahora nos retornamos a nuestra base de operaciones, donde nos espera un pequeño festival gastronómico para abrir el apetito. Muy buenas tardes. Estamos en la Plaza de Armas de San Jerónimo del Surco, donde hay una feria gastronómica, donde hay platos típicos como la patasca, la pachamanca, trucha frita y otros alimentos. Bueno, muy pronto nos iremos a la Catedral de Guanamo. Mientras tanto voy a disfrutar de un delicioso aperitivo. No, fuerte, claro. Fuerte. Una vez más, con todas las energías recargadas, vamos a Guanamo, porque en ese camino es menos agitado que el primero. Llegamos a las ruinas del mismo nombre. A continuación, nuestro amigo Marcos San Miguel, el líder del equipo, nos va a contar acerca de este lugar. Rosalito, este arco ha sido puesto recién con una manera turística. Esto no fue construido por los antiguos prehispánicos. Miren, hay cuevas, ¿verdad? ¿Están viendo cuevas? Ahí hay cuevas. Les cuento, este territorio antes era de un pueblo que se llamaba Huaranga Picoy. Estamos hablando prehispánicos antes de los incas, de ese territorio. Y ellos han dejado estos vestigios. Al parecer estas cuevas eran usadas tanto para descansar o para guardar cosas. En el camino vamos a ver que hay más de estos. Todo este camino prácticamente está con estos restos, ¿ok? Como dije, esto es puesto ya por alcaldía, ya para de una manera hacer bonita la entrada. Pero esa es un poco la historia de quienes vivieron en esta parte. Cada paso que subimos se siente algo agotador, pero vale la pena, a menos que tienen condición física. Bueno amigos, estamos en este camino afirmado rumbo a las cataratas de Guanamo. Ya estamos a 2118 metros sobre el nivel del mar y vamos a ver qué hay de cerca. Por suerte, hay un sitio para dar una pequeña pausa. Es el mirador de la Santísima Cruz de Huicho. Estar en las afueras de Lima alivia mucho el estrés y el ajetreo de la ciudad. ¡Estamos! Hacia el mirador. Buena. Buen ejercicio. Otra vez caminamos
hasta que este ruido nos avisa diciendo: vamos, conózcame más de cerca. Finalmente, este paseo da como broche de oro en la catarata de Guanana. Tras 2 años de pandemia, recién volvió a abrir sus puertas para todos. Vaya, esto sí que es vida, muchachos. Esto es la catarata de Guanamo, a 2150 metros sobre el nivel del mar. ¡Qué espectáculo por ustedes, señores! Eso es. Escuchen el sonido del agua. Para concluir, es la primera ocasión que el equipo Aventuras Limeñas hizo un viaje por la zona centro de Lima. Y la pasamos de buena onda. Colorín colorado, esta aventura por Surco se ha acabado. Pero hay mucho más por recorrer. Hasta la próxima.